Buenos días a todos. ¿Quién creen que es el principal antagonista de los cuentos de hadas rusos? Seguramente el primero que nos viene a la mente sería Gurinish, la serpiente. Pero el segundo, por supuesto, es Koschei, el inmortal, del que hablaremos en este vídeo. Ya sabes, el papel de Gurinish y Koschei en muchos cuentos de hadas es el mismo. Roban la mujer amada del protagonista, a la que el hombre bueno tiene que liberar, y también custodian algunos tesoros. Por eso a menudo en el mismo cuento de hadas, Koschei es, por así decirlo, un sustituto de la serpiente y viceversa. Koschei es un personaje muy conocido, pero muy poca gente piensa quién es y de dónde viene. Nuestra tarea con usted es averiguarlo. Koschei, el inmortal, es un personaje de la mitología eslava, respectivamente, y del folclore popular. Se le representa como un hombre muy demacrado, o, en general, un esqueleto, mago, hechicero, amo del inframundo, o como también se le llama, del reino de Koschei. Se le menciona en cuentos como María Marevna, Zarevna, la rana, Iván Godinovich, Iván Sosnovich, Elena la bella, Zarevna la serpiente y otros. ¿De dónde procede el nombre de este personaje? ¿Cuál es su mitología? Disponemos de varias versiones a la vez. Según una de ellas, la palabra Koschei deriva o bien de la palabra rusa para hueso o bien de Koschune, brujería. Otros científicos tienden a ver las palabras rusas como préstamos de las lenguas de los pueblos vecinos. Creen que el nombre del esqueleto viviente procede de una palabra turca que significa esclavo o sirviente. Pero aquí hay algo que no cuadra. Koschei, al parecer, no es un sirviente ni un esclavo. Aquí, por supuesto, se puede suponer que es esclavo de su inmortalidad y sufre. Pero, por otra parte, sabe dónde está su muerte y puede acabar fácilmente con su tormento. En general, creo que Koschei, en el sentido de esclavo, no tiene nada en común con Koschei el inmortal. Algunos ven en Koschei una interpretación del dios eslavo de la muerte, Karashun. Otros, una versión rusa del dios germánico Odín. Otros ven a Koschei como un hechicero pagano ligeramente burlado con grandes poderes mágicos. Muchos folcloristas modernos en general piden la rehabilitación de Koschei, afirmando que no es un villano, sino un modelo de participante en un misterio. La iniciación de una joven que lleva a cabo el padre de la iniciada. El cuento describe a Koschei como un anciano alto y marchito, y a veces incluso como un esqueleto. Su propio aspecto es un claro indicio de que Koschei era una criatura oscura asociada a la muerte. Los proverbios que describen su aspecto en los cuentos de hadas también lo atestiguan. Koschei lo mira todo. Todo se marchita. Koschei sobre el ganado. El ganado muere. Koschei sobre la hierba. La hierba se seca. El caballo de Koschei también parecía un esqueleto y representaba la peste del ganado. El propio Koschei estaba coronado y armado con una espada, lo que habla de él como rey y guerrero. Además, los relatos lo retratan como el poseedor de incontables riquezas, un gran hechicero y zar que poseía un inmenso poder y podía convertir a las personas en piedras o árboles, y a veces en desagradables anfibios, serpientes o ranas. Sus riquezas eran incalculables. Su reino era un reino de oscuridad y muerte, y pocos de sus enemigos sobrevivían.
y aquellos héroes que conseguían derrotar a Koschei prácticamente nunca actuaban solos. Siempre había otros magos, animales mágicos y personas que ayudaban a derrotar a Koschei. Pero no en una lucha justa, sino con la ayuda de la magia. Era imposible derrotar a Koschei en una lucha justa, porque no en vano le llamaban el Inmortal. La muerte de Koschei acecha en la punta de una aguja escondida en un huevo. El huevo está en el pato en la liebre en el tronco en el poderoso roble, y el roble en una isla desierta. El extremo roto de la aguja marca la muerte de Koschei y la caída de su reino. Hay conjeturas sobre lo que constituye la apreciada aguja de Koschei. El Inmortal no está del todo vivo, pero tampoco muerto. Se encuentra ostensiblemente en medio del camino entre esta luz y aquella luz. Es decir, es casi lo mismo que los muertos andantes. Sus cuerpos han sido consignados a la tierra, pero se levantan de sus tumbas y acuden a sus casas como fantasmas para molestar a sus familiares. La única forma conocida de protegerse de los molestos muertos era desenterrar su tumba a medianoche, encontrar un hueso invisible y destruirlo rompiéndolo, o más bien, era quemarlo. Entonces, el muerto se apaciguaba y moría para siempre. Si se considera que la aguja escondida en el huevo es el hueso del propio Koschei, queda claro por qué le sobrevino la muerte. Es decir, según esta versión, Koschei es una especie de zombie inteligente y libre. No es raro en los cuentos que el protagonista encuentre a Koschei encerrado en el sótano. Comienza a quejarse de que lleva 10 años sin comer una migaja ni beber una gota, y convence a Iván para que le traiga agua. Tras beber 10 cubos, Koschei rompe las cadenas, quiebra los barrotes de acero y escapa de su cautiverio para iniciar diversas travesuras. Mientras tanto, la absorción de agua en volúmenes tan inconcebibles en los cuentos rusos se atribuye a personajes de dos tipos. El primer tipo son los bogatirs, personajes épicos dotados de una fuerza descomunal. En una pelea podían manejar fácilmente a sus oponentes. Así agitaban la mano hacia la izquierda, tendría una calle en lugar de un muro, y si agitaban la mano hacia la derecha, tendrían un carril. Las voces de los bogatirs eran ensordecedoras, dormían largo y tendido y bebían, como se decía, a cubos. La fuerza del episodio de los 10 cubos da que pensar. Quizá Koschei también era un bogatir, solo que malvado. Esta es la versión elegida por los autores de la fantasía eslava moderna. Así, en uno de los tratamientos actuales de la leyenda de Koschei, se dice que una vez fue un gran guerrero, pero luego fue capturado. Estuvo encarcelado en una mazmorra durante décadas, donde fue brutalmente torturado. A causa de ello, perdió la razón, pero no la fuerza. Como resultado, Koschei es retratado como un loco, maníaco que más tarde es detenido por otro guerrero. Sin embargo, Koschei no estaba tan loco después de todo. Al contrario, era un genio del mal, un conocedor de las artes oscuras, capaz de convertir a sus enemigos en bestias, rocas o árboles, o convertirse a sí mismo en un cuervo, por ejemplo. El segundo tipo de criaturas a las que los cuentos rusos atribuían la capacidad de tragar agua con cubos eran las serpientes, las mismas con las que los bogatirs luchaban todo el tiempo. Según la tradición eslava, las serpientes tenían muchas cabezas,
podían respirar fuego y a menudo atacaban a la gente. La devoraban y robaban chicas y las tomaban como esposas. Sobre la similitud de Koschei y la serpiente, ya hablé al principio de este vídeo. Hay otra cosa que conecta a Koschei con las serpientes mitológicas. La serpiente como símbolo está representada en leyendas de muchos pueblos. A menudo representa la bondad y se asocia con la fertilidad y la tierra, pero también tiene un lado oscuro, cetónico, asociado a la oscuridad y el caos. En este caso, la serpiente se revela contra la luz y representa toda la oscuridad que solo puede despertar en el hombre. La serpiente cetónica tiene acceso al mundo acuático, al reino de los muertos y de la magia. En este sentido, Koschei está más que cerca de la serpiente. Tal vez precisamente represente a un ser en el que la oscuridad se ha despertado por completo. O tal vez se asemeje al antiguo Hades griego, dios del inframundo y de los muertos. Al fin y al cabo, prácticamente ningún cuento de hadas menciona a los súbditos de Koschei. ¿Y qué es un rey sin ellos? El reino de Koschei se menciona repetidamente, pero no sus habitantes. Es posible que no hubiera habitantes. Había muertos, y Koschei se sentaba en el trono del reino de los muertos, desde donde asaltaba periódicamente el reino de los vivos. Y eso era todo. Gracias por vuestra atención, y nos vemos en los nuevos vídeos.